Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, hola. Es un gusto tenerte hoy. Con muchísimo gusto hago ese live. Justo te estaba presentando un poquito, pero si quieres, más bien te voy a dejar presentarte a la gente que nos está viendo. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Laura Cueva, educadora y terapeuta sexual, autora del libro El diario de Cayetana, ¿qué está pasando conmigo? Es un libro de educación sexual de manera integral, dirigido a niñas, adolescentes, pero también a mamás, a papás, a abuelos, a tíos y a todo aquel adulto que esté cercano al desarrollo de un niño. Soy mamá. Justamente cuando mi hijo el mayor, que hoy está en la universidad, iniciaba los temas de sexualidad, híjole, yo como muchos papás no sabía qué decir, qué tanto decir. Y bueno, pues ahí inició toda mi preparación para poder acompañar a mis hijos. Y una vez que empecé en el mundo de la sexología, bueno, pues ya te imaginas, la sexología y como dice mi libro, la dedicatoria, llegó a reinventarme, a rediseñarme y a transformarme. Y bueno, pues hoy no solamente acompaño a mis hijos, sino que acompaño a muchos niños, adolescentes, adultos, a familias. Y bueno, pues mi compromiso de poder educar en sexualidad y la intención pues es eso, ¿no? De vivirse plenos, conscientes, responsables. Exacto. Y voy a empezar nada más con una primera pregunta que seguro muchos no saben. ¿Qué es justo esa educación, como dices, como que la educación completa? O sea, como, sí, justo esa educación completa, esa educación, y ya se me fue la palabra, justo la palabra que Integral, yo creo. integral, esa, perdón, sí. ¿De qué se trata realmente ese tipo de educación? Claro, fíjate que en nuestro país, como muchos otros países con culturas muy similares, muy religiosas, muy cargadas de un aspecto moral en el tema de la educación sexual, pues habían sido y han sido quien se ha dedicado a hablar de estos temas en los niños, en los adolescentes, en los adultos. A mí nadie me habló de sexualidad. Mi A mí mamá tampoco. asumió como que la plática autorizó para que me llevaran al centro de salud y me hablaran del ciclo menstrual, del embarazo, 1 hora, 2 horas, con un mundo de niños que te daba vergüenza, que no sabías, y ya, palomeó, dijo, mi hija ya está lista para el mundo. Y bueno, cargada, por supuesto, mi educación con muchas creencias, creencias religiosas principalmente, el que todo, dime cómo vives tu sexualidad, te voy a decir qué clase de persona eres, ¿verdad? Yo crecí con estos diálogos que me decían, tienes que ser una niña bien, tienes que casarte de blanco, el tema de la virginidad, el tema de que las niñas bien no ven ciertas películas, se comportan de una manera, la feminidad muy limitante. Y bueno, a mí me enseñaron que iba a estudiar, a mí ya me tocó una generación donde teníamos la oportunidad a las mujeres de entrar a la universidad, pero muchas eran mientras se casaban. Entonces a mí me Ajá. dijeron que para ser feliz, que yo como mujer a lo que había venido, pues era, sí, a terminar una carrera, quizás a trabajar en algo, pero a casarme, a tener mi familia y que eso era mi proyecto de vida. Así lo aprendí, así lo inicié. Fui mamá porque era lo que me tocaba hacer, me casé porque era lo que me tocaba hacer, estudié una carrera que hasta me dijeron para qué era buena sin que yo lo hubiera descubierto. Y así empecé. Y así empezamos muchos, ¿eh? Y así estamos hoy muchos adultos Sí. criando desde este lugar, desde esta falta de información. Creemos que educar en sexualidad se limita a un aspecto biológico con el tema de reproducción y que si tú le explicas el ciclo menstrual, eyaculación, el embarazo, ya el niño ya puede y es lo único que tendría que saber. No tendría que saber nada más porque entonces le estás abriendo la puerta a la curiosidad y entonces abordar temas como placer, como sensaciones, como emociones. No, 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 eso no tiene nada que ver. O sea, no, no le des de más y esta falta de una educación de manera integral que tiene que ver con que esté basada en la ciencia,
que esté basada en los derechos reproductivos de todos los seres humanos, derechos sexuales y reproductivos que existen, que están en nuestra Constitución, que tengan un enfoque de género de acuerdo a lo que marca la ley, este marco legal que ya existe en nuestro país y que existen en muchos otros países. En base a eso debería de ser la educación sexual. Y sin embargo no está. Por eso hoy, quien nos dedicamos a educar en sexualidad, insistimos que tiene que ser una educación integral, que sume, que integre todas las dimensiones de la sexualidad, no solamente el cuerpo, no solamente los aspectos biológicos, porque desde ahí pues te falta mucho por saber de qué se trata esto. Tenemos que integrar temas como la identidad de género. Si no sabes quién eres, no te puedes vivir así. Necesitas conectar con tu personalidad, con saber qué quieres, qué no quieres, poderte expresar, poderte comunicar, y eso te lo da la identidad, saber quién eres, y necesitas conocer sobre vínculos afectivos, esta capacidad que tenemos los seres humanos de generar afectos. Necesitamos aprender a relacionarnos, a hablar de todas las posibles maneras de relacionarte con los demás, sí del amor, pero también del afecto, también de muchas otras cosas. Entonces, también le tenemos que sumar a la educación sexual el tema de la afectividad, de las emociones, de gestionar las emociones, de inteligencia emocional, están relacionados con la sexualidad. Y otro de los elementos muy importantes de la sexualidad y de la educación sexual es que tenemos que hablar del placer. Es que tenemos que enseñarle a los seres humanos a conectar con el placer, con el gozo, con el Y disfrute. hacia, perdón, te corto un poquito, pero creo que hacia la parte de consentimiento, que muy seguido no lo hablamos y que es un punto clave que mucha gente, hasta los adultos, a veces como que no ubican bien el concepto, si puedo decir. Como que es un concepto que muchos pues, pasan por encima y ni se habla en la pareja, si puedo decir. O sea, a veces como que toda esa parte de qué quieres, qué quiero, que sí, que no se habla. Claro, entonces, ¿el placer se educa? Sí, el placer se educa. Tenemos que reconocer todo aquello que nos hace sentir bien de lo que no, saber poner límites, saber elegir y saber sentirnos merecedores del placer. Y esta educación cargada de tantos mitos, de tantas falsas creencias y de tantos tabú, lo único que hace es limitarnos en la sexualidad. Entonces yo creo que a los niños, a los adolescentes, educar en sexualidad se trata de encaminarlos a que aspiren a vivir una sana sexualidad, a que sepan a qué le tiran. El silencio no educa, el miedo no educa, no previene, no les ayuda a verse ellos qué es lo que quieren y qué aspirar. Tú, cuando tienes consulta, etcétera, y en tu trabajo, ¿qué diferencia puedes notar en tema de educación entre niños y niñas? Que supongo no tiene nada que ver. Digo, si hay una parte común, la educación no debe de ser la misma. Claro, mucha, mucha, y lo veo desde, fíjate, soy terapeuta sexual, soy sexóloga clínica y eso creo que me ayuda mucho a poder diseñar proyectos educativos actuales, proyectos educativos que realmente le lleven al niño, a la niña, al adolescente a construir una sexualidad. Porque en consulta veo justamente a mujeres y a hombres que no saben gestionar emociones, que no saben conectar o que no tienen una relación positiva con su cuerpo, que no se saben vivir en su sexualidad. Y eso lo único que me habla es de una falta de educación sexual. Cuando todavía llego a las escuelas, todavía tenemos esta falsa idea que a las niñas y a los niños se educa de manera diferente, que a las niñas se les habla del ciclo menstrual, del embarazo, y a los niños se les habla de la eyaculación, les hablas de la pornografía, como si las mujeres no vieran pornografía, como si a los hombres no se relacionara, no tuviera nada que ver con el ciclo menstrual. Y entonces estamos educándolos totalmente por caminos diferentes y en la vida adulta suelen juntarse y hay una discrepancia tan grande en la falta de conocimiento de la educación sexual que no puedo empatizar, que no puedo entender lo que el otro vive, lo que el otro pasa, lo que el otro siente.
no la comprendo porque nadie me habló de cómo se construye la sexualidad de una mujer, qué es importante para ella, qué tiene que ver su ciclo menstrual, qué siente, qué no, no, desde pequeños hemos buscado educarlos como si en el camino cada quien anduviera por su lado y no es así. Yo creo que esa es una de las cosas que yo reconozco de lo importante de hablarle de la sexualidad tanto a uno como a otro, de la misma manera. No hay que, la educación no tiene género, hay que educar por igual, hay que enseñarles la vida por igual y darle el mundo de posibilidades para que cada uno pueda ir eligiendo. Y es justo lo que digo, he hablado con varios amigos de eso, digo, yo vengo de Francia, pero decía, a ver, aquí en México, ¿cómo estuvo? Que tenemos más o menos la misma edad con amigos y amigas, y todo el mundo recibió la misma, que sea en México, que sea en Francia, era de, pues tuve como una clase o dos, tipo 3 horas en primaria, que fue como dijiste, niños de un lado, niñas de otro, y fue una vez en toda la escolaridad. O sea, fue ya de 2, 3 horas y ya punto. Y ni iba tanto en detalles, no, hay muchísimos temas que no tocaban. eh, y eso fue el caso de cuando recibieron de parte de la escuela, pero hay varios también que me dijeron, yo nunca recibí nada. Y más en Sí, tema y más en los hombres, no hay no. nada, digo, las mujeres por el embarazo, por todo esto, hay un poquito más, o había un poquito más, pero de Y hombres, Y creo que esa también es una falsa creencia. Creemos que las mujeres necesitan más información que los hombres. Y hoy hay muchas mujeres que están haciendo un trabajo personal bien grande con su sexualidad y que en poco tiempo vamos a notar unas mujeres muy diferentes, unas mujeres que están viviendo una sexualidad desde una conciencia totalmente diferente y de verdad que hay muchos hombres que se están quedando atrás. Necesitan también ellos educarlos y también requieren de mucha información, de tener una inteligencia emocional distinta, de poder gestionar estas emociones, de conectar con su cuerpo desde un lugar diferente y no desde esta genitalización a la que ellos pues se han quedado, nadie les habla, los hombres no hay que educarlos, ellos todo van a aprender por sí solos, ahí está la pornografía, ellos sí ven, ellos sí son libres, ellos, y no y es ellos sí cierto, tienen derecho a ver pornografía y las mujeres no, que también pero va, los hombres en consulta frustrados, que no conectan con su cuerpo, que están todavía pensando si el tamaño importa, si la potencia, si no hubo un coito, eyaculé, me tengo que esperar. No, sigue también una falta de educación sexual en las nuevas masculinidades. Si realmente queremos construir las nuevas masculinidades, también los tenemos que meter al tren y también los tenemos que educar. Y sí, parece que las mujeres necesitamos más información que los hombres porque a nosotras nos pasan más cosas. Estoy escribiendo ya el segundo libro, que es un libro dedicado a niños. Este de Cayetana, del que yo les mencionaba, es un libro principalmente a niñas y adolescentes porque utilizo mucho arte terapia, terapia femenina, empoderamiento en la mujer y bueno, las ilustraciones y todo eso, pues sí, de alguna manera está encaminado a las niñas. Pero hoy que estoy escribiendo el del libro para niños, hay mil cosas, hay muchísima información que los niños también requieren. y hablando, digo, regresando un poquito al tema de la escuela, tú como educadora, ¿cómo ves justo esa parte de que sean las escuelas que tocan esos temas? A mí, digo, yo estuve maestro y siempre es algo que me queda un poquito ni está bien ni está mal, que nunca supe bien cómo ubicarme ahí. De un lado, creo que no es el trabajo de las escuelas ni de los maestros de hacerlo, y del otro lado digo, pues sí, pero si los papás no lo hacen, pues alguien lo tiene que hacer. Mira, yo creo que la responsabilidad principal es de los padres de iniciar este tema porque somos los que transmitimos el sistema de valores y creencias que queremos para ellos. Entonces sí hay una gran responsabilidad por parte de los padres. Pero ¿en dónde se van a educar los padres? ¿En dónde van a estar actualizados? ¿Dónde van los niños y los adolescentes realmente a adquirir información actualizada? ¿Dónde va a ir desarrollándose esta información y esta educación? Sin duda tenemos que hacer una sinergia padres, escuelas y autoridades.
porque este es un derecho. La educación sexual es un derecho en niños y adolescentes y en nuestra Constitución mexicana, en el artículo 3, dice que la educación en nuestro país tiene que ser gratuita, laica, basada en la ciencia, que incluya la educación sexual y que esté con equidad de género. Esto es una ley, existe en nuestra Constitución. Y ahí no dice son los padres, son las escuelas, es que somos todos los adultos que estemos cercanos al desarrollo de un niño, creo que tenemos la responsabilidad de poder influir de manera positiva. Creo que uno de los errores o de las omisiones que están en las escuelas es asumir que el maestro de español, que el maestro de cuarto, quinto, sexto, de secundaria, de prepa, lo sabe todo y que él es el que le va a abordar esta información. Y justamente no son los especialistas. Existen profesionales de la salud sexual, existimos educadores sexuales, planificadores familiares, que somos los que estamos preparados para brindarle esta formación a maestros, a administradores, o administrativos de las escuelas, a los papás y a los niños. Yo creo que hoy la educación, como muchas otras áreas, se vuelve especializada. Hoy no vas solamente con el doctor cuando tienes una enfermedad, incluyes al nutriólogo, incluyes al terapeuta, incluyes al endocrinólogo, incluyes al médico especialista, o sea, incluyes a mucha gente porque la vida se vuelve multidisciplinaria, porque no hay una persona que lo sepa todo, porque creo que tendríamos que estar realmente proveyendo de tantas herramientas que existen en las escuelas, en las familias, en todos lados, para que entonces tengamos realmente una educación sexual integral, actualizada, informada, veraz, basada en la ciencia, actualizada, todo eso. Creo que las escuelas es mucho más sencillo decir, no me toca a mí, te toca a ti, a mí nadie me habló tampoco, el gobierno no me está proveyendo de capacitación. Híjole, Y caray, claro, es una te echan responsabilidad. Yo creo que, claro, la bolita, a mí no, a ti, a ti. voy a llegar un poquito al punto del proyecto de Survivors Men's Project. Seguido escucho, o sea, como a los papás que dicen, no, no le voy a hablar de sexualidad porque ya es muy niño, todavía es chiquito y es muy temprano y no sé qué. O sea, típico mi mamá, o sea, hablé con ella hace 2 días, me dijo, no, nunca te lo hablé porque a los 17 todavía eras joven. Yo, no, a los 17 ya no era joven, no estoy joven. ¿Qué digo? Hablo de eso hace 15 años, pero todavía hay papás que piensan eso, de, no, todavía es chiquito, no voy a tocar el tema, que de ahí justo va con el proyecto, de, a ver, todo lo que es violencia sexual también puede empezar desde muy, muy, muy temprano. Entonces, como que si no lo hablas desde muy joven, pues ahí está el problema también, que los niños no ubican, no tienen el conocimiento para entender lo que les está pasando en el caso de ser víctima de violencia. Y justo ese tema de, no te voy a pedir una consulta así, pero cómo a partir más o menos de qué etapa o de qué edad tú podrías aconsejar a los papás de empezar a tocar el tema y, por ejemplo, de qué forma acercarse al tema. ¿Sabes? Como que de qué palabra, de qué... Eso, como los primeros tips para tocar el tema. Fíjate, creemos que la sexualidad es instintiva, que todos nacemos con ella y que vamos a saber qué hacer con ella y cómo hacerlo, y que no se necesita educar. La sexualidad se construye, no basta nacer con un pene y como una vulva para vivirte como un hombre, como una mujer. Tú construyes tu sexualidad de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a la cultura, las creencias, al entorno familiar, a tu personalidad, de acuerdo a muchísimas cosas. No hay una sexualidad igual a otra, no hay un ser humano igual a otro. No podemos asumir que todos sabemos qué hacer y cómo vivirnos con nuestra sexualidad. Por eso es importante estar ahí en el momento y en las etapas donde se va construyendo la sexualidad. Principalmente se construye de los 2 a los 8 años. Cuando tú llegas en quinto, sexto de primaria a hablar de sexualidad, ya vas tarde, ya no vas a poder influir en la construcción de su identidad
de hombre y mujer en el tema de la orientación, no vas a poderle enseñar a relacionarse con su cuerpo, no le vas a dejar las bases de los vínculos afectivos, de la gestión de emociones, de muchas cosas. No llegaste a tiempo. De acuerdo al desarrollo psicosexual, hay etapas muy importantes en la infancia que tendríamos que estar ahí dándoles herramientas para que desarrollen habilidades y que entonces puedan vivir su sexualidad. La educación sexual se educa o se habla desde siempre, desde que introduces el lenguaje, desde este año, que están pequeñitos, que empiezas a introducir el lenguaje en los más pequeños, en los bebés, tienes que empezar a naturalizar todo tu cuerpo. No es su cosita, no es su pirrín, no, es su vulva y su pene. Hay que empezar a hablar de manera natural. Los diálogos que tú tengas, cuando les enseñan, hay muchos métodos o muchas actividades que se utilizan en preescolar para hablar de la vida. Hay una en segundo grado de preescolar, en kinder, los más chiquititos, ahí de los 3, 4 años, les enseñan el frijolito para plantar, para ponerlo en algodoncito, en agua y explicar la vida. Necesitamos empezar a aterrizar desde el enfoque sexológico, desde la educación sexual, de dónde viene la vida. Se puede hablar del embarazo, por supuesto, no le estás hablando de una práctica sexual, pero sí le estás hablando de la vida hacia nosotros, hacia los seres humanos. Entonces, hay diferentes edades donde sugerimos cierto abordaje de los temas. En la primera etapa de la infancia hay que hablar de la relación del cuerpo, hay que hablar del cuerpo como es. Ahí inicia la enseñanza del consentimiento. No somos congruentes los papás o las mamás cuando les dices que nadie te vea tus genitales, que nadie te toque, solamente yo, pero luego dejas que cualquiera lo bañe, que cualquiera lo limpie, que cualquiera... Y cuando te dice, no me siento cómodo, no pasa nada. Dale beso al tío. Es que no me... Ay, es tu tío, etiquetas sociales. No estamos realmente entendiendo cómo se va educando y cómo se va formando este pensamiento o este desarrollo de la sexualidad de los niños y no estamos realmente ahí dando la información apropiada. Por eso es bien importante educarnos los papás, ir a los talleres de sexualidad, ir a las pláticas. Cuando voy a las escuelas a dar pláticas y que son comunidades muy grandes, es triste que sean pocos los papás que van, como diciendo, ay, estos temas a mí no me gusta, me incomoda, a mí nadie me habló, es mis creencias. Entonces, nos tenemos que abrir a esta educación que no recibimos porque hoy la necesidad de los niños es otra. Ahorita decía tu mamá, a los 16, 17 años eras un niño. En nuestro país, el inicio de la actividad sexual o de prácticas sexuales inicia a los 12 años. Imagínate si tú le vas a hablar a los 16, 17, o sea, el No, niño ya se ya. embarazó, ya se infectó, ya tuvo una mala experiencia. Hay muchos problemas sociales en México y en Latinoamérica que son muy parecidos. Por ejemplo, somos en México el país número 1 en embarazos no deseados en adolescentes. Somos el país número 1 en violencia contra la mujer. Somos el país número 1 en abuso sexual infantil. 1 de cada 3 niños es abusado sexualmente y muchas veces en la infancia ni siquiera reconocen el abuso sexual porque nadie les ha hablado de sexualidad, porque tienen experiencias tan negativas que ni siquiera las reconocen, no saben qué es. Antes de los 8, de los 9 años, nadie les habló de sexualidad. Y ahí están siendo los niños violentados, abusados, marcados para toda la vida. Somos el país número 1 en producción de pornografía infantil. Y decimos, de pornografía, pues ya le hablaré cuando esté en prepa. Save and Children en UNICEF, tras la pandemia, informó que hoy los niños en nuestro país accesan a la pornografía, se la topan, no es que la esté buscando el niño, se la No. topa, Ajá, y a no, los 10 años, creo. sí, a los 6 años, porque Sí. venimos de una pandemia donde hubo necesidad de conectar a los niños al internet.
desde los más chiquititos estaban, como no podían ir a la escuela, se tenían que conectar al internet muchísimos pequeñitos y la mamá o el papá o quien lo cuidaba no podía estar todo el tiempo ahí, entonces ellos picaban, navegaban y les aparecían, o sea, ni siquiera lo estaban buscando, les aparecían. Entonces, no podemos esperarnos. Creo que los papás nos tenemos que anticipar. Nunca vas a estar adelantado cuando le hables de algo. No te preocupes que no le estás abriendo la puerta a la curiosidad. Esa puerta está abierta desde que llegaron a La este mundo. curiosidad ya la tiene. Claro. Entonces, sí, hay que hablar desde siempre, sí, dependiendo las edades. Cuando están pequeñitos hay que hablar de manera positiva. La educación sexual se habla en positivo, no con miedo, no con culpa, no con aspecto negativo. Empezar a hablar del cuerpo, del consentimiento, de la privacidad. Hay que hablar de las emociones, hay que hablar de la expresión, hay que hablar de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, no limitar, de los roles, de permitirles, de ayudarles a expresar. Hay muchas cosas que podemos hablar antes de la pubertad, que es en las niñas a partir de los 8 años y en los niños a partir de los 10 años. Cuando se llega a la pubertad, ahí tendrías que estarle hablando de los cambios físicos en el cuerpo, de todo lo que va a pasar con su cuerpo y cómo se van a ir sintiendo. Por supuesto que hay que hablar de la autoexploración, de la masturbación, también hay que empezar a hablar de las sensaciones, reforzar el consentimiento, ya tomar el tema así de abuso sexual, ya no solamente ayudarle a reconocer lo que le gusta y lo que no, sino ya poner el nombre correcto de este tema. Y cuando se inicia la adolescencia, que es alrededor de los 13 años, y que la adolescencia es una etapa transitoria bastante amplia de cambios psicosociales y emocionales y sexuales, tendrías que estar hablando ya de relaciones sexuales, de experiencias significativas, de placer, de erotismo, de métodos anticonceptivos, de infecciones de transmisión sexual, de violencia en el noviazgo, de vínculos afectivos, sí de pornografía, que esa ya la tuviste que haber hablado desde la pubertad, desde el impacto del mal uso del internet, sexting, grooming, doxing, de la trata, híjole, son muchísimos los temas que hay que hablar. Una plática de 1 hora, de 2 horas, en cuarto, quinto y sexto, creo que no es suficiente. No, no alcanza. ¿Qué es lo que justo varios estaban diciendo? Oye, la primera vez que tuve una plática así, o sea, decían, o era en la prepa o 13, 14 años, o sea, para la mayoría. Hoy, cambiando un poquito o sea, el tema, hoy, ¿qué tipo de, iba a decir de red flag, pero o sea, ¿qué son las cosas que pueden llamar la atención de los papás para entender que ahí a lo mejor hay un problema o algo que el niño o la niña no entendió bien? O, o sea, ¿qué tipo de comportamientos se pueden ver en las familias y en cual los papás deben de poner atención realmente y no decir, Sí, ay, ¿qué pasa? estas banderas rojas que hablas, pues tiene que ver con los riesgos que hoy los niños están. Uno de estos principales riesgos es todo lo que pasa en el mundo virtual. Hoy ya hay conceptos como pornovenganza, ciberacoso, sextorsión, y son riesgos a los que los niños y los adolescentes están expuestos por vivir en un mundo virtual. Estamos en un mundo paralelo, el mundo digital y la tecnología está ahí. No los vamos a meter en una cápsula ni les vamos a cerrar el dispositivo porque no es cierto. Hoy lo Ay, ya no necesitan. encontrar otro. Claro, pero creo que sí tenemos que empezar a reconocer los riesgos que existen y un gran riesgo que existe es en el mundo digital. Y si tú no lo previenes, si tú no tienes controles parentales para poder estar accesando también a estos dispositivos electrónicos, si no pones límites, si no educas a poderlos utilizar de manera correcta, los riesgos van a ser mucho. Quizás tu niño esté pasando demasiadas horas en el internet, a lo mejor está encerrado en su cuarto, a lo mejor no se está relacionando con su familia, con el mundo exterior, con sus amigos, y eso puede ser algo que te debe de llamar la atención porque no podemos meterlos solamente al mundo digital y apartarlos de la vida y apartar de la experiencia de vivir.
Me parece que ahí existen muchos riesgos que tienes que poner atención. Hay conductas y algo bien importante es que los papás a veces no conocemos a nuestros hijos. Hay muchos papás ausentes, hay papás que no tienen un vínculo cercano con sus hijos, que no tienen una buena comunicación, que no tienen una buena relación y que pasa desapercibido muchos de estas banderas rojas de las que tú hablas, de muchos riesgos o de muchas actitudes que tengan ellos y que a veces pasan desapercibidas para poder hablarte de lo que puede ser algo que te debe de llamar la atención. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es conocer a tu hijo, relacionarte con tu hijo, es aprender a llevarte bien con él, a realmente tener un vínculo, a estrechar. Y yo sé que hoy soy mamá y soy mamá de 3 y me vuelvo loca de repente también, pero elijo momentos de calidad, aprendo a conocer a mis hijos, estoy cercana, me involucro en sus cosas, aprendo a saber relacionarme con cada uno y yo genero el espacio más seguro para ellos. En casa se habla de lo que sea, no los voy a criticar, no los voy a juzgar, no los voy a apartar del lugar más seguro que debería de ser para su corazón, que es el mío, que es mi casa, que es su casa, que es su hogar. Entonces, a veces en consulta como profesional que acompaño la crianza y que me dedico mucho a la crianza positiva, pareciera que me están hablando del enemigo, que su hijo adolescente es el malo. O sea, hay de verdad una falta de empatía entre padres con sus hijos. No son los hijos adolescentes, es mi relación con mi hijo adolescente. Y creo que desde ese lugar deberíamos de empezar a acompañar a nuestros hijos y volvernos nosotros la fuente de información más confiable, el espacio más seguro para ellos y donde ellos se sientan realmente bien. Si tú quieres estar atento de todas aquellas cosas que pueda estar viviendo tu hijo, creo que primero lo tienes que conocer. Hay cambios naturales en diferentes etapas. Mi hijo cuando estaba en secundaria, mi hijo el mayor, que hoy ya está en la universidad, me dejaba de hablar y yo decía, ¿en qué momento dice que mi hijo en la adolescencia me va a dejar de hablar? Dios mío, no, caras, yo decía, no, ya soy mala, pero lo conozco y no bajé la guardia y no dejé de decirle te quiero, de besarlo, de conectar con su mirada, de estar ahí, de sonreírle, de creerle, de validar lo que él sentía, de darle su espacio, de aprender con él y realmente ser ahí una mamá que lo acompañó en la primera etapa de la adolescencia, que no es sencilla, no, todos pasamos por ahí, pero ya se nos olvidó a los papás, ya no nos acordamos. Creemos que vivimos la mejor adolescencia, que nosotros nunca fuimos así. No nos No, acordamos. No vivimos nosotros la misma sexualidad que nuestros papás. No pueden nuestros hijos vivir la misma sexualidad que nosotros, porque yo ahorita te mencionaba que la sexualidad se construye y se construye del momento histórico que estemos viviendo, de las creencias, del entorno. Entonces, nadie va a volver a repetir estas experiencias y estas vivencias. Entonces, sí puede ser que cambien sus hábitos, sus conductas, la manera de expresarse, que lo veas aislado, que lo veas mucho tiempo en el internet, que no comunique o que no se relacione, o puede ser que tenga episodios compulsivos de comer mucho y de repente no, de dormir mucho, pero no vas a saber si esto es algo diferente si no conociste a tu hijo. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer, porque no todos son iguales, pues tienes que conocerlo y tienes que aprender a relacionarte y a comunicar, sobre todo desde el amor. alcanza un poquito lo que decía alguien en el chat, que decía justo el problema es que hoy hay muchos niños que se quedan con los abuelos o con la abuela y ahí va con lo que decías de la educación de hoy no va para nada con la educación de pues, los abuelos. O sea, digo, es un mundo, nada más por, como decías, de la parte de internet, de redes sociales, de todo esto, son dos épocas opuestas, o sea, literalmente opuestas, y ahí también creo que es un peligro, entre comillas, digo, es muy importante y muy sana y toda la relación con los abuelos,
pero pues sí, efectivamente, pues ahí como decías, es el rol de los papás, de la mamá, del papá, pero no de los abuelos, aunque Ahí sea quizás familia. no es solamente mamá y papá. Yo por eso ahorita te hablaba que no es solamente mamá y papá, es todo aquel adulto que esté cercano a un niño. Todo aquel cuidador de un niño es responsable de educación sexual. Y si este cuidador es el abuelo es el que se tiene que educar, se tiene que informar, se tiene que actualizar, porque hay una gran responsabilidad en él. A mí me topó efectivamente muchos abuelos que me dicen, ay, Laura, no es de mi época, ay, no, yo no le sé, ay, no, bueno, ¿te importa o no te importa tu nieto? ¿Lo vas a cuidar o no lo vas a cuidar? Hay que poner una pila. Abuela, abuelo, esta es tu época, estás ahorita y necesitas evolucionar a la par. Quizás te cueste desarrollar ciertas habilidades, sí, quizás, pero creo que no podemos evadir la responsabilidad. Creo que todo aquel adulto, por eso siempre hablo de adultos, de cuidadores, de tutores, de padres, porque hoy las familias son diversas, porque hoy no tenemos un modelo de familia tradicional como el que tuvimos quizás hace algunos años. Hoy quien acompaña a un niño quizás es una casa hogar. Hoy quien acompaña a un niño quizás es una asociación. Entonces, creo que desde ahí tenemos que reconocer que quien está formando los futuros adultos, estos nuevos seres humanos, híjole, tiene una gran chamba. Creo que no nos damos cuenta de lo que significa la crianza. Estás formando seres humanos y todo lo que tú le digas pues, es como va a aprender y es como va a disfrutar. Entonces, creo que la educación sexual va más allá de solamente hablarles del ciclo menstrual y de la eyaculación, va mucho más allá. Cambiando de tema totalmente porque veo el tiempo pasar. Oye, ¿para qué la gente se puede poner en contacto contigo? O sea, ¿para Sí, qué temas, por ejemplo, se pueden poner en contacto contigo? Digo, sé que eres terapeuta y educadora, etcétera, pero supongo que no eres psicóloga. O sea, digo que hay diferencias también y sí, no estamos muy acostumbrados a lo que hace un sexólogo. Hay diferentes especialidades también dentro de la sexología, que es toda una ciencia, así como la medicina, como la psicología, como la tanatología, existe la ciencia de la sexología. Yo soy educadora sexual, estoy formada desde la educación, pero también soy sexóloga clínica, también soy terapeuta, me especializo en la terapia femenina y soy terapeuta de pareja. Como educadora, desarrollo proyectos educativos, doy pláticas, talleres, tengo consulta, acompaño a niños, adolescentes con temas de orientación sexual, abordo mucho los temas de prevención, hablar del abuso sexual, hablar del impacto del Internet, doy muchos talleres, muchas pláticas, muchos talleres, muchas conferencias en escuelas, en asociaciones, pero también la consulta abierta a que venga un niño, un adolescente y se pueda hablar de sexualidad de manera más personalizada, más cercana. Y como una Miss de la sexualidad, como una maestra de la sexualidad, pues bueno, tengo muchas metodologías a través de lecturas, de actividades, bueno, de juegos, de muchas cosas para que los niños realmente puedan ir creciendo en su sexualidad y poderlos encaminar. Doy consulta a familias de la diversidad sexual, acompaño a familias para hablar de la orientación sexual, de la identidad de género. Soy tanatóloga y la tanatología me ha permitido ofrecer procesos creativos que me ayuden a integrar estos cambios. Hacemos rituales, hacemos arteterapia, tenemos muchas herramientas que me ayudan a entender lo que está pasando en la sexualidad, a, de, a desconstruirme y volverme a construir, aceptar, a quizás estar en un lugar o desde un lugar para acompañar a mi hijo que ha salido del closet o acompañar a familias que han vivido violencia, el abuso sexual, la pornovenganza, el ciberacoso, la sextorsión, todo eso también. Entonces, tengo un consultorio, puedes agendar una consulta presencial o en línea de todo lo que tenga que ver con sexología o con sexualidad humana, niños, adolescentes, adultos,
acompaño muchos procesos de duelo, soy tanatóloga también, y fíjate que me volví tanatóloga porque muchas de las experiencias de la sexualidad se viven como pérdida. Me especializo en mujeres y ya perdí la juventud, ya perdí la menstruación, ya entré el climaterio, híjole, pareciera que la sexualidad en lugar de estar acostumbrados a recibirlas con los cambios naturales donde voy a ir transitando, siempre nos duele, siempre sentimos que perdimos, que perdí la voluntad con las mujeres violentadas. Acompaño mujeres con cáncer. Desde el 2018 tengo un grupo de ayuda a mujeres con cáncer donde las acompaño a construir su nueva identidad. Una mujer que se para frente al espejo y que se ve sin cejas, sin pestañas, sin mamas, sin deseo, sin la posibilidad de algunas de ellas de volver a ser mamá. Es bien importante construir una nueva sexualidad. Yo creo que los sexólogos venimos a acompañarte o estamos para acompañarte a que te vivas pleno, plena, consciente, sí que te hagas responsable de las elecciones que hagas, sí sobre el tema de salud sexual, pero sobre todo algo que me encanta de la sexualidad y de la sexología es que te ayudamos a conectar con la vida, con el placer de vivir, con el disfrute, con el gozo, eliminando todo aquello que no te permita, aquellas creencias que te paralicen, aquellos tabús que no te permitan ser quien realmente quieres ser. Eso hago. Y además soy escritora, mi libro, El diario de Cayetana, ¿qué está pasando conmigo? Bueno, pues espero seguir sacando materiales didácticos. Sí, si no me equivoco, el libro lo pueden encontrar en tu sitio web, ¿no? Sí, está disponible en www.lauracuevas.com. Ahí está de manera digital, físico, hago envíos a todas. Hay diferentes librerías en México, El Armario Abierto, en Simaco, en Astillero, en Voces de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay varias librerías a lo largo del país. Hay varias librerías que también tienen el libro y si no, bueno, directamente conmigo en mi página. Es un libro dirigido a niñas de los 8 a los 15 años, más o menos, de lo que es la pubertad y el comienzo de la adolescencia. Trae varios capítulos, es un cuento, relata o narra la historia de Cayetana, que es una niña de 12 años que inicia con la adolescencia y que le pasan pues muchas cosas. Entonces viene la historia muy actualizada y tras cada capítulo doy la explicación. Puede ser un libro de consulta, puede ser un libro para guiar a los papás, para saber como que qué le digo, qué tanto le digo, hasta dónde le digo, como qué le digo, porque no se me ocurre que hablarle de sexualidad. Es una guía también para los papás, para los abuelos, para los tíos, para los hermanos mayores, para los maestros, para todos aquellos que estén cercanos a un niño. Trae muchas actividades basadas en el arte terapia, en la terapia femenina. Entonces eso está bien padre. Trae actividades, por ejemplo, diagramas, gestión de emociones, empoderamiento, mandalas, mantras, un chorro de cosas. Entonces, es un libro corto porque es una autopublicación, pero me parece que puede ser una gran herramienta. No es el único libro, ojalá tuviéramos muchos libros de apoyo en el tema de la sexual, pero bueno, pues este es mi aporte, mi legado. Estoy mal si digo que a lo mejor hasta pueda ayudar a los papás de niños este libro o no. Totalmente. Tiene personajes que hablan de su experiencia. Y fíjate, cuando yo lo escribía, mi editora me decía, Laura, escribes muchas cosas de niños. Si es de niñas, ¿por qué escribes de niños? Yo, justo, porque a nadie Justo. me habló. Es mamá de varón, porque necesito saber qué le va a pasar, porque mi hija tiene un hermano, tiene hermanos, o sea, no la puedo aislar del mundo. Entonces sí hablo de la eyaculación, hablo de todos los cambios que pasan en la pubertad en los varones, de cómo se viven ellos. Tiene muchos temas, hablo del sexting, del grooming, del doxing, hablo de las familias diversas, de la adopción, hablo del abuso sexual, hablo de muchos temas que no tienen género, que ojalá fueran. Sin embargo, puedo entender que la ilustración quizás conecte más con una niña. El simple nombre, pues dice, pues es para niñas. Yo estoy segura que si un niño lo lee, podrá conectar con alguno de los personajes
ya seleccioné al personaje, amigo de Cayetana, que va a ser el personaje principal en el próximo libro, pero seguramente se repetirán muchas cosas, porque es un libro que tiene información de ambos, que te hablo de la masculinidad, de lo que le pasa también a los niños, de que le salió el grano, de las erecciones involuntarias, o sea, hablo de muchas cosas que también nosotros tenemos que saber. Sí, que vamos a decir que ese primer libro está un poquito más enfocado para niños, pero que al final es para todos. Y el siguiente va a ser lo mismo, nada más enfocado a niños, pero pues para todos, literal. Te pueden contactar en redes, si no me, digo, ya vi que eres muy reactiva en redes y lo agradezco mucho. En redes, en Instagram, eres Laura Cueva Sexóloga, tu sitio web lauracuevasexóloga.com. Facebook, si no me equivoco, es lo mismo, Laura Cueva Sexóloga. Sí, también. Y no sé si olvido una. En TikTok también Laura Cueva Sexóloga. En todos lados me encuentran como Laura Cueva Sexóloga. Invitarlos a que sigan también el contenido. Encuentran de Cayetana, lo encuentran como Diario de Cayetana. Así están las redes sociales de ella. También estoy tratando de formar una comunidad de niñas, de adolescentes, de mamás con niñas, de mamás con varones también, mucho en el tema de la crianza y la educación sexual, está específicamente hablando en esta página solamente de educación sexual, de crianza, de adolescencia, de pubertad, porque bueno, pues en mi página pues también hablo de sexualidad femenina, de salud sexual, de parejas, de erotismo, de todo lo que tiene que ver con sexología, pero bueno, también las redes de Cayetana que estoy tratando de impulsar, compartiendo también contenido. Y bueno, estoy en gira, entonces espero muy pronto estar en la ciudad de los que nos estén viendo. Ya estuve en Mazatlán, en Culiacán, pronto voy a ir a Saltillo, estoy planeando ya también la de Monterrey. Y bueno, pues estoy ahí visitando diferentes ciudades. Ojalá me toque estar en alguna de las ciudades de los que hoy nos han acompañado. Última pregunta y ya para cerrar, ¿tu consultorio dónde está? Estoy en la ciudad de Torreón, en el norte, en Torreón, Coahuila, estoy aquí en el norte, pero bueno, pues con la pandemia muchos aprendimos de manera digital, entonces también tengo consultas en línea, viajo mucho a dar talleres a las escuelas, entonces también voy a diferentes ciudades a dar talleres, pláticas, soy conferencista, tengo un programa de radio que los invito a que me escuchen todos los martes a las 9 de la noche, casi siempre lo comparto el link a través de las redes sociales. Tengo una temporada en podcast, así me encuentran como Laura Cueva. La temporada se llama Ahora, ¿qué le digo? Hablemos de sexualidad con nuestros hijos y crianza positiva. Está en Spotify. Entonces vayan y escuchen la temporada porque pues hablo de muchas cosas. Tengo invitados también hablando de temas de sexualidad y de crianza. Espero tenerte después pronto con el tema de las masculinidades y bueno, ir compartiendo, por supuesto. Y ahí, bueno, pues la invitación a que escuchen cada semana un episodio de esta temporada de Ahora que le digo. Pues te agradezco muchísimo. No sé si quieres agregar algo, pero creo que fue algo completo con el tiempo que teníamos. Te agradezco muchísimo haber aceptado esa invitación y si quieres agregar algo, es todo tuyo. No, pues al contrario, darle las gracias a los que se estuvieron conectando, gracias a tu comunidad. Ahí decía, nos encantó el live, debería de ser de 2 horas, ¿verdad que sí? ¿Dónde puedo conseguir el libro? Es Bueno, un pues está tema en mi sutil. página. Soy muy platicada, ay, sí, yo tengo problema, yo sí hablo mucho, pero bueno, espero no haberme desviado mucho de las preguntas. Sí, aquí decían que a veces hasta prepa les empiezas a hablar de la sexualidad creyendo que apenas van a empezar su vida sexual, pero pues no se trata de solamente genitalizar la experiencia o de hablar del coito o hablar de una práctica sexual, la educación sexual debe de abarcar diferentes temas. Ya dije dónde estaba el libro. Por acá había visto otra pregunta que a lo mejor a ver si la alcanzamos a... y dice que se vuelve muy difícil hablar con los nietos, que los papás a veces prefieren decir o quedarse callados, ¿verdad?
Sí, las escuelas se tardan mucho en hablar, otros empiezan hasta prepa y bueno, pues espero que ya no se me haya quedado por ahí alguna preguntita. Yo creo que Creo que todo. también cómo estás viviendo tu sexualidad, cómo te estás viviendo hoy como adulto, porque desde ese lugar estás educando, desde ese lugar estás acompañando a tus hijos, quizás desde el miedo, quizás desde la culpa, quizás desde del prejuicio, quizás desde la falta de información, estás educando y estás acompañando. Por eso es bien importante que tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu adulto revises tu propia sexualidad, revises cómo te estás viviendo para entonces poder acompañar de una mejor manera a los tuyos. Muchísimas gracias, Edri, por la Muchísimas invitación. gracias, cuídate mucho. No te dejé hablar, pero bueno. No, estaba perfecto, la idea era darte a ti la palabra justo. Pues te agradezco mucho, el live se va a quedar grabado, creo que en el perfil de Survivors Men's Project, pero aquí va a estar. Lo voy a guardar y ya pues muchísimas gracias, Laura. No, hombre, al contrario, les mando un beso, fue un placer. Bye bye. Y cuídate, bye.